Un cordial saludo, soy Angelina Gómez Paredes, estudiante de licenciatura en Educación Infantil y agradezco el tiempo y la voluntad a la docente que está en esta entrevista. Un cordial saludo y bienvenida. Bueno, mucho gusto para todos quien les interese este audio. Mi nombre es Dayana Elisian Cruz Rodríguez, estudiante y docente de etnoeducación en la institución educativa rural San Cristóbal de la Vereda Carrusel de San Vicente del Caguán. Profe, le voy a hacer una serie de preguntas pertinentes para la entrevista. ¿En dónde está ubicado el colegio y cuáles son las características del sector en cuanto a seguridad, ambiente sociocultural y facilidad de acceso? El colegio está ubicado en la vereda Carrusel, que es una zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá. Bueno, este sector se caracteriza por ser un espacio de ambiente muy tranquilo y natural, pues somos una vereda rural, entonces estamos rodeados de cultivos, fincas y varias zonas boscosas. La seguridad depende mucho de la organización comunitaria, pero en esos momentos de los grupos que hay en la vereda al margen de la ley. Ellos son como los que manejan toda la seguridad de las veredas aledañas y en la que residen. Pero aunque es una zona muy pacífica, siempre han existido algunas dificultades de la ruralidad, como la limitación del transporte, la presencia ocasional de los problemas sociales, las peleas entre vecinos, cosas así. Desde lo sociocultural, pues predomina mucho que somos una comunidad campesina muy trabajadora, con fuertes lazos en la cooperación y las tradiciones culturales, pues vamos muy ligados a la agricultura y a las festividades locales. Cabe siempre resaltar, y lo hago mucho, es que el acceso posible por vía terciaria es un poco difícil, y pues que en época de invierno la movilidad se dificulta mucho, pues por el estado en el que se encuentran las carreteras. Claro, profe, por lo que es una institución rural, claro, en invierno se dificultaría el acceso. Bueno, la siguiente. Además de los salones y los espacios para la creación y el deporte, ¿qué otros recursos locativos cuentan en la institución para favorecer la educación integral de sus estudiantes? Bueno, pues somos una institución rural, entonces hay que tener en cuenta que los adicionales son lo que el docente pueda traer o lo que muchas veces la secretaría nos dé. Casi no hay muchos, pues porque claramente el acceso hasta acá es un poco difícil. La Secretaría de Educación no es que estén tan al pendiente de esta institución. Pero pues encontramos una biblioteca escolar básica con libros un poco desgastados, pero pues que sirven. Tenemos unos espacios verdes muy bonitos que se vienen utilizando como huertas escolares y proyectos ambientales a los que les estamos poniendo pues el alma y el corazón. La sala de sistemas con obviamente acceso limitado, perdón, al internet, porque simplemente cuando están como las horas que nos dan de internet y ya contamos con un comedor escolar que funciona gracias a el programa de PAE, que es el programa de alimentación escolar que existe a nivel nacional, que gracias a Dios nosotros somos una institución que cuenta con él. Además, pues contamos con espacios comunitarios que también sirven para reuniones culturales y encuentros con los padres de familia, como canchas, cubiertas, salones comunales. Por lo que es una zona rural, el acceso a los materiales, otros recursos, pues sí, algunos son ilimitados. Sí, claro. Con la siguiente pregunta. ¿Cuáles aspectos pedagógicos, filosóficos y culturales definen la identidad académica de la institución educativa? Toda la identidad académica de la institución, bueno, se viene rigiendo la pedagogía inclusiva y flexible, pues adaptada a las condiciones rurales en las que vivimos. Nuestros principios giran siempre en torno de la formación integral de los estudiantes, teniendo muy en cuenta que somos una institución rural. El respeto por la diversidad cultural y la valoración de la identidad campesina, pues se han marcado mucho, es decir, que les enmarcamos mucho la responsabilidad de quién son, de quienes representan, y hasta el momento en eso todo ha estado muy bien. Contamos con proyectos pedagógicos que integran claramente saberes ancestrales, tenemos prácticas agroecológicas y la formación de competencias básicas que se realizan con todos los estudiantes de la institución. Con la siguiente pregunta. ¿Qué niveles educativos ofrece el colegio o la institución? La institución ofrece de transición hasta básica secundaria, pero en las sedes simplemente se ofrece de primero a quinto. En nuestra sede principal sí se
se da desde transición hasta básica secundaria, que viene siendo 9º grado. 10º y 11 no se ofrecen. Bueno, Y pues, pues. ya Ajá. los estudiantes continúan la media, que es 10º y 11, en instituciones del casco urbano del municipio, o tenemos aquí cerquita un colegio de Villalobos, que él sí cuenta con educación de transición básica secundaria y la media. Sí, por lo que es una institución rural, claro. Así en todo motivo es así. Si no es la institución que presta todos los servicios, hay una cercana, sí, eso es así. La siguiente pregunta, ¿el colegio tiene énfasis en alguna modalidad? A las modalidades que se manejan, el colegio tiene énfasis en agropecuaria. Pues se ha venido responsabilizando las dinámicas rurales de la vereda, ¿no? Y lo que queremos buscar es que los jóvenes en prácticas agroecológicas sostenibles. Todos los niños de las instituciones que son rurales, lo que hacen es trabajar en las fincas de sus papás. Entonces ellos tienen una fuerte base en cuanto a todo el conocimiento de la agricultura. Entonces la mayoría de las instituciones rurales van muy de la mano de lo que es agropecuaria. Fortaleciendo las bases de la agropecuaria, lo que ellos más que todo están en finca, entonces están fortaleciendo la base. La siguiente pregunta, ¿cuáles proyectos transversales se desarrollan en la institución educativa y cómo es la participación de los estudiantes en esos proyectos? Nosotros trabajamos 4 proyectos transversales en la institución. El primero es el proyecto de ambiente escolar PRAE, que son los espacios que tienen los estudiantes para trabajar los rincones de la lectura, el rincón del juego, el rincón de la música, y eso se trabaja sobre todo en primaria. Tenemos la escuela de padres, que va muy de la mano de la rectora, porque pues cabe aclarar que en la institución no tenemos orientadora ni secretaria, entonces la rectora es la que cumple con realizar estas escuelas de padres. Tenemos los proyectos de convivencia y cultura de paz, pues este proyecto sobre todo se ha realizado teniendo en cuenta que somos una institución que tiene que lidiar con los grupos al margen de la ley muy cerca de nosotros. Tenemos otra que se llama Fomentando la Lectura y la Escritura. Este va ligado de la mano de Confaca, de la Caja de Compensación Confaca, quienes han venido hasta las instituciones rurales a ofrecernos este proyecto. Y tenemos otro proyecto que estamos en apenas inicio, que es el restablecimiento de las culturas y presaberes que tenemos. Ese apenas está iniciando. Los estudiantes participan activamente de todo, pero sobre todo a ellos les gusta mucho lo que es la huerta escolar y las actividades que tienen que ver con la artística y la cultura. Ellos, temas de pronto como escribir y eso no mucho, a ellos les gusta más como la práctica. La práctica más que la escritura, que la lectura, sí, porque eso a algunos se le dificulta, entonces, aunque a uno por sí siempre le ha gustado, es mala práctica. Esto, con la siguiente pregunta, profe, ¿cuántos estudiantes tiene el colegio? ¿De qué barrio o sectores provienen? Bueno, la población estudiantil, más o menos contamos en la institución principal, en la sede principal, con unos 150 estudiantes. Ellos provienen claramente, sobre todo, de la avenida Puerto Betania, donde está ubicada la institución principal. Tenemos 7 veredas que la institución también llega ahí con diferentes sedes, entonces Carrusela, Ceiba, Albergue San Miguel, Quintana, Villalobos, La Carmenza, esas son 7 sedes y más o menos en esas sedes vienen habiendo 16, 17 estudiantes matriculados oficialmente, es decir, que aparecen encima. La siguiente, ¿cómo se caracteriza el promedio de las familias? ¿A qué estrato socioeconómico pertenecen y a qué se dedican sus padres? Bueno, la familia de estrato socioeconómico, bueno, la mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2, principalmente la forma de ellos buscar su economía es la agricultura, la ganadería y los oficios rurales. Las madres de familia lo que hacen es trabajar en oficios domésticos o en el comercio informal, vendiendo tamalitos, rellenos, bueno, esas cositas. Pero en el sector también conviven muchas familias que han sido desplazadas por el conflicto armado de otros municipios y han venido acá a asentarse. Entonces eso lo que ha hecho es que claramente las oportunidades económicas sean cada vez menos por la cantidad de personas que están habitando en la vereda. A algunos se les ha presentado desplazamiento o que las familias consiguen trabajo ahí o se trasladan.
Sí, profe. Ya le digo la siguiente pregunta. ¿Pertenecen a algún grupo étnico? Bueno, es una pregunta que en cuanto a mis estudiantes, que son los que conozco a profundidad, predomina siempre las familias campesinas que son mestizas, aunque tengo la presencia de una familia indígena y de dos afrodescendientes en la zona. No sabría decirte si en las otras sedes haya de pronto otros grupos étnicos. Claro, porque lo importante es que la institución es una institución de igualdad que aceptan cualquier grupo étnico, que a los trata a todos por igual, eso es lo más importante. ¿Cómo son las relaciones entre los docentes? ¿Hay trabajo en equipo por áreas académicas o por proyectos interdisciplinares? Bueno, cuando hablamos de la relación con los docentes, sí, hemos dado con una muy buena base de docentes, todos somos muy colaboradores y trabajamos en equipo. Pues sí estamos organizados por áreas y por proyectos transversales, aunque siempre hay limitaciones de personal, porque algunos docentes no asumen sus responsabilidades como deben ser. Pero en cuanto en general, sí somos un buen grupo de docentes. Lo importante es que trabajan en equipo, aunque sí, falta personal. ¿Cómo son las relaciones entre los docentes y estudiantes? Bueno, la relación docente-estudiante en cuanto a mi parte es muy cercana y yo trato de tener un acompañamiento no solamente con los estudiantes, sino con los familiares, pues reconociendo la importancia de la confianza, ¿no? Y el favorecer que esto me trae hacia el aprendizaje. Entonces yo trato de estar muy al pendiente también de cómo está su familia, porque recordemos que todos los niños tienen un mundo diferente, todos los niños viven cosas diferentes en sus casas, no a todos los niños les podemos exigir lo mismo porque claramente no van a dar lo mismo. Entonces a mí sí me gusta conocer más a fondo las familias y, y tener pues esa cercanía con los estudiantes. Profe, es importante conocer a profundidad tanto a la familia como el alumno, saber cómo se siente emocionalmente y cómo los tratan en la casa y todo. Sí. Muchas gracias. Voy a hacerle la siguiente pregunta. ¿De qué manera participan los padres de familia en las actividades escolares y en las actividades académicas de sus hijos? Bueno, Angie, ¿qué te comento? Al principio, cuando recién ingresé a la institución, no había participación de los padres de familia. Eran unos padres de familia muy ausentes, no les gustaba que uno los citara, no les gustaba participar en... a medida de lo que he venido trabajando con ellos, que han mirado pues mi trabajo y que mantengo muy al pendiente, muy ahí, ha mejorado mucho las reuniones y los acercamientos. Entonces, lo que ahorita hacemos son reuniones bimestrales, donde informamos cómo van los estudiantes, ya se acercan mucho más a las mismas comunitarias, vienen a las actividades culturales o deportivas a apoyar a sus hijos o a participar en ellas. Pero sin embargo, cuando hablo del proceso de participación de procesos académicos, eso ya depende mucho del nivel académico que tienen sus papás y de la disponibilidad del tiempo, porque ellos todos trabajan en el campo, es decir, muchos de ellos no pudieron estudiar en ningún momento, muchos de ellos no tienen sino hasta primero, segundo de primaria, perdón, o algunos tienen solamente el bachiller, y ellos hace muchos años pero entonces se les ha olvidado muchas de las cosas. Tengo otras amigas que son demasiado jóvenes y tampoco tuvieron las oportunidades de estudiar. Sí, claro, profe Dayana. Por lo que mantiene uno trabajando, a veces no saca el tiempo de ir o de empaparse de las cosas de los hijos de uno. Sí, eso es una parte muy importante. La siguiente pregunta, ¿cómo se comportan los estudiantes en los espacios escolares comunes? El comportamiento de mis estudiantes también ha venido mejorando mucho, Angie, porque cuando yo ingresé a la institución, ellos eran unos estudiantes que cero participaban, que su comportamiento era muy grosero, porque la profesora que tenía anteriormente no exigía respeto ni hacia ella ni hacia sus compañeros. Pero en general, mis estudiantes ahora muestran un buen comportamiento en los espacios escolares y no falta que en ocasión se presenten algunos conflictos por la convivencia, discusiones o juegos brutos, pero eso ya es darle manejo institucional, darle manejo aquí en la sede, hablando con los padres de familia, con ellos y haciendo pues compromisos siempre con pro a mejorar. Usted está cumpliendo un papel muy importante ahí, que está ayudando a mejorar a sus alumnos en la participación. Eso es muy importante. Está haciendo un trabajo excelente, profe.
Siguiente pregunta, ¿qué estrategias institucionales se emplean para el control de la disciplina? Control de la disciplina, no olvidemos que todas las instituciones deben de tener un manual de convivencia y desde ahí debemos regirnos para poder tener buenas estrategias en la disciplina. Entonces, la institución lo que promueve mucho es el diálogo, la mediación escolar y la aplicación del manual de convivencia. Y siempre, o se hacen actividades pedagógicas restaurativas. Es decir, si un niño le pegó al amigo porque le pegó, entonces entre los dos hacen una cartelera y explican por qué es importante no agredir físicamente a sus compañeros. Más o menos es así como se hacen las estrategias de disciplina en la institución. Sí, profe, eso es muy bien porque los hace ellos reflexionar de no volver a hacerlo o por qué tiene consecuencias. Es muy importante un manual de convivencia, el diálogo y lo que usted está diciendo, porque es muy cierto. ¿Cuáles son las áreas en las que el promedio de los estudiantes tiene menor rendimiento académico? Bueno, el rendimiento académico, bueno, educación física, artística, pero sobre todo agropecuaria. Son niños que se han criado en el campo, que lo conocen, que saben cómo manejarlo. Entonces, eso es lo que mejor rendimiento han tenido. Y si hablamos de menor rendimiento, las matemáticas y el inglés han tenido dificultades muy grandes. Pues obviamente, uno, la escasez de los recursos para poder trabajar con ellos. Dos, que es una segunda lengua que a ellos obviamente no les llama la atención porque ellos no tienen como visión en algún momento salir del país o necesitarla. Pero siempre y cuando siempre lo que hacemos es inculcarles el venga, ¿no? ¿Qué tal que si en algún momento la vida nos sonría, nos cambie, vayamos a conocer un país y sea importante por lo menos decir hola? Pero no, esas dos materias son las que nos han dificultado mucho. Sin embargo, Angie, cuando hablamos de matemáticas en suma, en conteo, son muy buenos porque claramente ellos tienen que estar contando sus reses, contando que los litros de leche, que los kilos de plátano, que el kilo de yuca, que, entonces en cuanto a las medidas y eso, ellos son muy buenos. Sí, claro, porque dice usted, como dice usted, profe, crece en un entorno donde están en el conteo, contando el ganado, contando los litros de leche, pesando la yuca, entonces ellos en eso se van a fortalecer más. Y en la agropecuaria, como dice usted, profe. Por último, profe, ¿qué los motiva a aprender? Bueno, Angie, la motivación para que ellos aprendan, yo creería que el deseo de la superación personal, porque hay muchos niños que tienen muy buenos sueños, muy buenas metas, entonces el aportar al progreso de ellos y de sus familiares es como lo que más los motiva a mantener vivas pues todas esas tradiciones rurales, pero también a tener una visión a el que quiero ser más adelante, el que no me quiero quedar simplemente siendo agricultor. Entonces también encuentran motivación en el reconocimiento de los logros, de las actividades lúdicas, de los proyectos en los que ellos trabajan. Hace poquito varios de los estudiantes estuvieron en San Vicente de Caguán porque se ganaron un proyecto en el que son muy buenos. Entonces todo esto los motiva a ellos a seguir aprendiendo y claramente que hace un impacto directo en su vida cotidiana porque es un niño que ya no deja de pensar en que un proyecto es una pérdida de tiempo, sino que mire, nos ganamos esto por el proyecto, vamos a ir a Florencia a hacer esto, vamos a ir a representar el municipio en eso. Entonces yo creería que la motivación personal, la motivación para aprender y personal se las dan ellos mismos, superándose como persona y en estos proyectos que les abren las puertas para que ellos obviamente mejoren. Sí, claro, profe. Eh, Uno de los motivos es la superación, que todos queremos superarnos. Uno cuando estaba niño quiere superarse a alguien grande y usted como docente está haciendo un gran trabajo, tanto que les está ayudando en las conductas de su comportamiento, en la participación y que se está enfocando en ellos, que ellos se sientan bien. Entonces, todo eso los motiva a ellos a superarse en cada día más y aprender y ellos quieren ser unos grandes profesionales. Quiero agradecerle mucho, profe Dayana, muchas gracias por su valiosa colaboración. Em, mil gracias por esto. Esto va a ser una encuesta o una entrevista de elección para un posible tema de investigación, profe. Ustedes, muchísimas gracias y que tenga un bonito día, profe. Bueno, Angie, muchísimas gracias a usted por tenerme en cuenta, por abrirme las puertas para que conozcan acerca un poquito más de la institución y el trabajo que se viene desarrollando en ella. Pero ojalá Sí, le vaya muy bien en sus estudios y todo resulte de la mejor manera. gracias, profe.